Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días, muy buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, doctor. 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 Bueno, antes de comenzar, feliz día a todas las mujeres. Que la pasen muy feliz. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, profe. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy, mis doctores? Vamos a ver la prueba documental. Ojo, la prueba documental. ¿Y qué podemos acotar sobre esta prueba documental? Pues básicamente, inicialmente, pues démosle como una definición al concepto de documento. Entonces, se tiene que el documento, podemos colocar allá en sus apuntes, es un objeto físico cuya finalidad es conservar o transmitir informaciones a través de mensajes. Entonces podemos también indicar que un documento es un soporte material de una información. ¿Y cuál es la función del documento? Pues propiciar el conocimiento, es informar. Nos remitimos, por favor, al Código General del Proceso, en su artículo 243. Ojo, 243, que allá tiene consagradas algunas definiciones o algunos conceptos con relación al documento. Código General del Proceso, doctores, artículo 243. ¿Quién desea leerlo? 243, Código General del Proceso. A ver. Profe, distintas clases de documentos, profe. Sí, doña Gloria. 243, por favor. 243, sí. Si quiere yo le leo, profe. Bueno, doña Gloria, gracias. Gracias. Bueno, son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de sus funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y haya sido incorporado en el respectivo protocolo, será denominado escritura pública. Hasta ahí va el artículo, doctor. Doña Gloria, muchas gracias. Con gusto, doctor. Asimismo, mis doctores, el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, trae algunas acepciones con respecto al documento. Esto es como para que tengamos claro en dónde están consagradas las definiciones de documentos o las clases de documentos acorde con el Código General del Proceso y con el Código de Procedimiento Penal Ley 906 del 2004. ¿En dónde está consagrado en la Ley 906? En el artículo 424. Allá en el 424 también el Código de Procedimiento Penal habla sobre documentos. 424. Alison Márquez está aquí.
Lisbeth, Joana, Sí, señor, buen día. ¿qué más, Lisbeth? 424, por favor. Claro, sí, señor. Prueba documental. Para los efectos de este código, se entiende por documentos lo siguiente. Primero, los textos manuscritos mecanografiados o impresos. Segundo, las grabaciones magnetofónicas. Tercero, discos de todas las especies que contengan grabaciones. Cuarto, grabaciones fonópticas o videos. Quinto, películas cinematográficas. Sexto, grabaciones computacionales. Séptimo, mensajes de datos. Octavo, el telex, telefax o similares. Noveno, fotografías. Décimo, radiografías. 11, ecografías. 12, tomografías. 13, electroencefalogramas. 14, electrocardiogramas. Y 15, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Gracias, Lisbeth. Entonces, doctores, esa es la definición de las distintas clases de documento que tiene consagrado el Código de Procedimiento Penal. Entonces, doctores, aparte de esa definición que se plasmó anteriormente, pues también se puede indicar que un documento tiene un carácter representativo. ¿Qué quiere decir que un documento tenga carácter representativo? Que significa algo, que representa algo. Como podemos tomar de ejemplo una fotografía, un cuadro o un video, pues está representando algo o está significando algo. Ese se podría indicar como una de las características del documento, que tiene carácter representativo. Asimismo, doctores, un documento tiene carácter declarativo. ¿En dónde? Cuando en el documento, mis doctores, obra una manifestación de voluntad. Entonces, alguna persona manifiesta su voluntad en un mueble, en un bien mueble. Entonces, aquí hablamos de un documento con carácter declarativo. Eso también es importante tenerlo presente como algunas de las principales características del documento. ¿Qué ventajas tiene el documento, doctores? Como ventajas o como alguna de las ventajas o de las cualidades que tiene un documento, básicamente hablamos de la permanencia. Ojo, permanencia. Esa es una de las ventajas del documento, la permanencia. ¿Y cuándo hablamos de permanencia? Porque hablamos de permanencia cuando el documento garantiza que va a permanecer en un tiempo determinado. Entonces, no es un objeto que se pueda llegar a perder fácilmente, sino que se garantiza ya indistintamente que sea representativo o declarativo, se va a lograr su permanencia en un tiempo determinado. También como ventajas del documento, podemos hablar de la segunda como la representación. Ojo, la representación del documento. ¿En qué consiste la representación del documento? En que él, cuando hablo de él, estoy hablando del documento, mantiene ese acto, ya sea representativo o declarativo, intacto. Entonces, básicamente, si no se ha alterado el documento, hablamos de una prueba casi que irrefutable. Asimismo, mis doctores, otra de las ventajas del documento es su conservación. Ojo, conservación. Y el hecho que un documento tenga la ventaja de la conservación indica que puede llegar a ser reproducido en cualquier momento. En cualquier momento puede ser reproducido ese documento. También podemos indicar, mis doctores, que el documento es una forma o es un instrumento que sirve para probar, Entonces, mis doctores, en caso tal que surja una discrepancia, un problema entre dos partes en relación con un documento, pues básicamente será el documento una prueba idónea para resolver ese conflicto.
¿Qué funciones jurídicas, mis doctores, tiene el documento? Entonces, como funciones jurídicas del documento, podemos colocar básicamente dos. Una que se denomina de carácter extraprocesal y otra de carácter procesal y probatorio. Entonces, nótese, mis doctores, que la mayoría de documentos nacen a la vida jurídica extraprocesalmente. Pero cuando se traba un conflicto, cuando se traba una litis, cuando nace el problema entre demandante y demandado o entre denunciante y denunciado, pues el documento adquirirá el rótulo o el carácter de procesal. ¿Por qué? Porque eventualmente ese documento se tendrá que incorporar al proceso para demostrar los hechos que están siendo materia de polémica o materia de análisis o materia de litigio. Entonces, básicamente, como esas son como las funciones, una función extraprocesal y una función procesal. Perdón, ¿Alguien profe, tiene es alguna que, pregunta? Cuénteme, doña Gloria. perdón, profe, lo que pasa es que su merced dijo que de carácter extraprocesal y no alcancé a copiar. A Solo ver, la doña de, Gloria, de carácter extraprocesal se da casi siempre porque los documentos, en la mayoría de las ocasiones, nacen a la vida jurídica por fuera del proceso. ya por fuera del proceso. Listo, doña Gracias, Gloria. profe. Entonces les decía a mis doctores que estas podemos hablar como funciones jurídicas del proceso, una función extraprocesal y una función de carácter procesal. Como clasificación de los documentos, doctores, pues vamos a hacer varias clasificaciones de los documentos. La primera, desde el punto de vista de su contenido. Ojo, solo desde el punto de vista de su contenido. Podemos hablar desde el punto de vista de su contenido de dos clasificaciones de los documentos. Ojo, desde el punto de vista de su contenido. La primera clasificación de los documentos se denomina los documentos declarativos. Ojo, documentos declarativos. Y ya como le informamos anteriormente, pues básicamente podemos concebir como un documento declarativo aquel en el cual obra una declaración de voluntad. Entonces, en el documento en donde obre una declaración de voluntad, hablamos de un documento declarativo. El ejemplo típico de un documento declarativo, esto es, de un documento en el cual obre una declaración de voluntad, es el contrato. ¿Por qué, mis doctores? Porque en ese contrato es un bien mueble en el cual dos partes están declarando su voluntad. Entonces, primera clasificación de los documentos desde el punto de vista de su contenido, pues hablamos de los documentos declarativos. Ojo, en el cual obra una declaración de voluntad, ejemplo, el contrato. Asimismo, mis doctores, existe otra clasificación de documentos que se denominan los documentos representativos. ¿Y cómo podemos indicar o cómo podemos llegar a plasmar o a conceptualizar en qué consiste un documento representativo? Pues básicamente es el documento que acredita una situación, que acredita una circunstancia, que acredita una idea. Como ejemplo de un documento representativo, podemos tomar como el ejemplo más típico, una fotografía. Entonces, básicamente, mis doctores, desde el punto de vista de su contenido, existen dos clases de documentos. El primero se denomina documento declarativo y el segundo, documento representativo. Asimismo, mis doctores, existe otra clasificación de los documentos. Pues básicamente, ya no va a ser desde el punto de vista de su contenido, sino según su formalidad, o también algunos doctrinantes le indican según su solemnidad. Entonces, primera clasificación desde el punto de vista de su contenido en declarativos y representativos. Ahora, según su formalidad o su solemnidad. En este caso, mis doctores, hablamos
inicialmente de documento público. La primera clasificación, según su formalidad, consiste en el documento público. ¿Y en qué consiste un documento público? Pues el documento público es aquel en el cual en su formación interviene un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ojo, interviene un servidor público en su creación y este servidor público se encuentra en ejercicio de sus funciones. En ese caso hablamos de documento público. Entonces, mis doctores, cuando un documento público tenga como origen la actividad laboral, lógicamente, de un servidor público, esto es, que el servidor público esté en ejercicio de su cargo, pues será un documento público. Indistintamente de cuál documento se trate, si de fotografías o de películas o de cintas o de planos o de cuadros, cualquier documento público, siempre y cuando en su formación participe un servidor público en ejercicio de su cargo. En tratándose, mis doctores, de documentos públicos, solo de documentos públicos, existen otras subdivisiones. Una de las subdivisiones de los documentos públicos se denominan los instrumentos públicos. Ojo, los instrumentos públicos. Esta es una subdivisión de los documentos públicos. Entonces vamos a hablar de instrumentos públicos. Cuando hablamos de instrumentos públicos, estamos hablando de un documento o de un escrito, básicamente de un escrito que proviene de un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Ojo, estamos hablando de un escrito. Entonces, para que hablemos de instrumento público, pues básicamente este instrumento público primero debe de constar por escrito. Ojo, debe de constar por escrito. Y como segundo requisito, pues este escrito debe provenir de un servidor público en ejercicio de su cargo. Entonces, hablamos de un instrumento público. Otra de las subdivisiones, mis doctores, de los documentos públicos se denominan las escrituras públicas. Ojo, las escrituras públicas. Cuando hablamos de escrituras públicas, mis doctores, pues indicamos que son aquellos documentos que se otorgan ante un notario o eventualmente ante el funcionario que haga sus veces. Entonces, mis doctores, el notario participa en la elaboración material de las escrituras públicas, ya sea directamente o por medio de un comisionado o por medio de quien haga sus veces. Y una vez se ha realizado esta escritura pública, se incorpora al protocolo de la notaría. Podemos indicar también, mis doctores, con relación a la escritura pública, que es una representación de ciencia. Así se denomina también por la doctrina a la escritura pública, una representación de ciencia. Asimismo, una representación de voluntad, porque allí se plasma lo que las partes quieren o lo que las partes desean. Cuando hablamos de declaración de ciencia, cuando las partes se limitan a dejar constancia de hechos o de actos jurídicos anteriores. Entonces, mis doctores, cuando las partes plasmen en la escritura constancias de hechos o de actos jurídicos anteriores, hablamos de una declaración de ciencia. Cuando las partes indiquen en la escritura pública lo que ellas quieren hacer, lo que ellas quieren realizar, lógicamente con trascendencia jurídica, pues hablamos de una declaración de voluntad o de una representación de voluntad.
Como definición, doctores, de escritura pública, podemos hablar que es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos emitidos ante notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. Entonces, repito, como definición de escritura pública, podemos hablar que es un instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos emitidos ante notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. ¿Qué características, mis doctores, posee la escritura pública? Ojo, características de la escritura pública. Con relación a las características de la escritura pública, inicialmente, o como primera, podemos colocar la recepción. Esa es la primera característica de la escritura pública, la recepción. ¿Y en qué consiste la recepción, doctores? Consiste en percibir las declaraciones de las partes o de los interesados ante un notario. Ante un notario, esa es la recepción. Segundo, la extensión. Y cuando hablamos de extensión de la escritura pública, pues la extensión, doctores, consiste en la versión escrita de lo que las partes están declarando, lo están extendiendo. Eso es la versión escrita de lo declarado, la extensión. Por eso se denomina extienden el documento. Entonces, la versión escrita de lo que declararon oralmente, esa es la extensión. Como tercera característica de la escritura, podemos consignar el otorgamiento. Ojo, otorgamiento. ¿Y en qué consiste el otorgamiento? Es en la aceptación expresa de aquellos que están interviniendo en el instrumento público. Es la aceptación expresa. Y como la última característica de la escritura, hablamos de la autorización. ¿Y en qué consiste la autorización? Pues es lo que nosotros conocemos como cuando el notario da fe. Entonces, la autorización parte del hecho que el notario da fe. Entonces, cuando el notario da fe a ese instrumento, pues hablamos de autorización. ¿Y qué es dar fe? Pues es esa manifestación por parte del notario que en ese documento se llenaron todos los requisitos previstos en la ley. Y que además son esas partes y no otras personas las que están efectuando esas declaraciones. Entonces, repetimos, como algunas características de la escritura pública, podemos colocar inicialmente la recepción, que es cuando reciben las declaraciones los interesados en una notaría, la recepción. Segundo, la extensión es la versión escrita de lo que están declarando estas partes. Tercero, el otorgamiento, y es la aceptación expresa de las partes que están extendiendo este instrumento público. Y cuarto, la autorización. Y cuando hablamos de autorización, pues básicamente, mis doctores, hablamos cuando el notario da fe. ¿Y da fe de qué? Pues da fe de que ese documento se llenó con todos los requisitos previstos en la ley y que son esas partes y no otras quienes están realizando esas declaraciones. Otra de las características de la escritura pública, mis doctores, es que este acto jurídico debe ser incorporado al protocolo. Ahora hablamos de qué es eso el protocolo, porque pues aquí podemos hablar muy bonito que el documento tiene que ser incorporado al protocolo. ¿Pero qué es el protocolo? Pues básicamente, mis doctores, el protocolo es una actividad. Y es una actividad de carácter completamente administrativa. Entonces es una actividad administrativa
que se realiza allá al interior de la notaría. Entonces, allá al interior de la notaría se realiza una actividad administrativa que se denomina protocolo. ¿Y en qué consiste esa actividad, mis doctores? Básicamente en asignar un número consecutivo, ojo, en asignar un número consecutivo y archivar esa escritura allá en la notaría. Entonces, cuando se le asigna un número consecutivo y con ese número consecutivo es fácil ingresar al archivo notarial para tener copia de esa escritura. ¿Para qué? Para reproducirla nuevamente si alguna de las partes así lo solicita. En eso se consiste incorporar al protocolo. Entonces, incorporar al protocolo es ya como el acto administrativo por el cual en la notaría se archiva esa escritura pública previa asignación de un número consecutivo. ¿Para qué? Para que si se necesita posteriormente alguna copia de ese acto procesal, pues sea más fácil desarchivarlo o sea más fácil reproducirlo, si alguna de las partes o si alguien lo necesita. En eso consiste básicamente la incorporación al protocolo notarial. Una de las particularidades, mis doctores, ojo, una de las particularidades que tienen los documentos públicos es que se presume su autenticidad. Entonces, mis doctores, todos los documentos públicos se presumen auténticos. Es una presunción. Es una presunción que una presunción legal. Acuérdense, mis doctores, que las presunciones legales son aquellas que admiten prueba en contrario. Entonces, a menos que exista una prueba que indique que el documento público es falso, pues se tendrá que el documento público es auténtico. Entonces, todos los documentos públicos se presumen auténticos. Básicamente, mis doctores, en esas consisten algunas de las características o algunas de las especificaciones de los documentos públicos. Ahora, doctores, vamos a hacer alusión al documento privado. Ojo, documento privado. Y básicamente, mis doctores, cuando hablamos de documento privado, indicamos que es aquel documento que es expedido o es producido por un particular. Ojo, por un particular. También, si el documento público es emanado o es expedido por un servidor público, pero ese servidor público no se encuentra en ejercicio de sus funciones, pues hablamos que será un documento privado, porque acuérdense que como requisitos para el documento público indicábamos que tiene que ser expedido o emanado o proceder de un servidor público en ejercicio de sus funciones. En caso distinto, hablaremos de documento privado. Entonces, aquel documento que es expedido o es producido o emana de un particular, pues hablamos de documento privado. ¿Quién es el particular? Pues la persona que no ostenta la calidad de servidor público. Como características, doctores, como características del documento privado podemos enunciar las siguientes. No goza, mis doctores, a diferencia del documento público, el documento privado no goza de presunción de autenticidad. Esto es, no se presume que es auténtico. Se tendrá que demostrar su autenticidad. Entonces, cuando hablamos del documento privado, ese documento privado no goza de la presunción de autenticidad. Asimismo, mis doctores, los documentos privados no están sujetos a ninguna formalidad especial. Entonces, no existe ninguna ley que exija alguna formalidad para expedir documentos privados. Sin embargo, mis doctores, existen algunos documentos
privados en los que la ley les ha dado esa característica de presunción de autenticidad. Ojo, aunque la regla general o el común denominador es que no se presumen auténticos los documentos privados, la ley ha dicho que algunos documentos privados sí tienen esa presunción de autenticidad. Básicamente, mis doctores, son los libros de comercio. Ojo, los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma. Estos son, ojo, algunos documentos privados que se presumen auténticos. Primero, los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal y debida forma. Entonces, esa es la primera, el primer tipo de documentos privados que se presumen auténticos, porque así lo dice la ley. Entonces, primero, libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal y debida forma. Segundo, mis doctores, o segunda clase de documentos privados que se presumen auténticos, el contenido y las firmas de pólizas de seguros. Repito, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y de los recibos de pago de sus primas. Entonces, primeros, documentos privados que se presumen auténticos, los libros de comercio. Lógicamente que estén registrados y llevados en legal forma. Segundo, el contenido y firmas de las pólizas de seguros y los recibos de pago de sus primas. Tercero, los certificados, los recibos, los bonos y los títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda. Entonces, repito, los certificados, los recibos, los bonos y los títulos de inversión en establecimientos de crédito y los contratos de prenda. Esa es otra de los documentos privados que se presumen auténticos. Otro, mis doctores, las cartas de crédito. Ojo, las cartas de crédito. Otro, mis doctores, los contratos de cuentas corrientes. También son documentos privados que se presumen auténticos. Los extractos bancarios. Los recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y entregas de chequeras. También son documentos privados que se presumen auténticos. Los títulos. Perdón, doctor, ¿antes de qué? Perdón. Es que dice aquí que compró. Primero los recibos de consignación. Primero están los recibos de consignación, doctor, y luego dice Los comprobantes de crédito, doña Gloria. Ah, gracias. Pues comprobantes de créditos y comprobantes de débitos, porque hay comprobantes de crédito y comprobantes de débito, y entregas de chequera. Entonces, le repito, pues no solo a doña Gloria, sino a todos, los recibos de consignación, comprobantes de créditos, comprobantes débitos también, y entregas de chequera. Gracias, doctor. Listo. Otros, los títulos de acciones de sociedades comerciales. Ojo, títulos de acciones de sociedades comerciales. Las personas que acostumbran a adquirir acciones en sociedades comerciales, pues les dan un título. Esos títulos son documentos privados que se presumen auténticos. Pues ojo, títulos de acciones de sociedades comerciales. Y los bonos también que emitan estas sociedades comerciales. Entonces, no solo los títulos de acciones de las sociedades comerciales, sino también los bonos que emitan las sociedades comerciales.
los títulos valores, doctores. Todo lo que estudiaron ustedes allá en su materia de títulos valores, todos esos documentos son documentos privados que se presumen auténticos. Entonces, repito, mis doctores, existen algunas clases de documentos que son privados. ¿Por qué? Porque no interviene en su formación ningún servidor público en ejercicio de sus funciones. Por regla general o por característica principal, los documentos públicos se presumen auténticos. Los documentos privados no se presumen auténticos. Sin embargo, existen algunos documentos privados que sí se presumen auténticos. ¿Cuáles? Pues básicamente los libros de comercio, el contenido y las firmas de pólizas de seguros, lo mismo los recibos de pago de esas primas de las pólizas de seguros, los certificados, los recibos, los bonos y los títulos de inversión en establecimientos de crédito, los contratos de prenda, las cartas de crédito, los contratos de cuentas corrientes, los extractos bancarios, los recibos de consignación, comprobantes de créditos, comprobantes débitos, los comprobantes de entregas de chequeras, los títulos de acciones de sociedades comerciales y bonos emitidos por estas y los títulos valores. Entonces, estas son algunas clases de documentos privados que se presumen auténticos. Entonces, no se debe probar la autenticidad de estas principales especies o de estas principales clases de documentos privados. Existe otra clasificación de documentos, doctores, que se denomina el documento electrónico. Esto ya a raíz del adelanto de la tecnología o del adelanto de la ciencia, nació una nueva especie de documento que se denomina el documento electrónico. Asimismo, mis doctores, este documento electrónico fue regulado legalmente. ¿Y en dónde se encuentra regulado legalmente el documento electrónico, mis doctores? En la ley 527 de 1999. Allá, la ley 527 de 1999 regula lo inherente al comercio del documento electrónico. Básicamente, mis doctores, el documento electrónico puede llegar a ser un documento público o un documento privado. Cualquiera de las dos. Más adelante vamos a hacer algunas especificaciones. Por ahora lo dejamos enunciado nomás. Más adelante vamos a dedicar un tiempito única y exclusivamente al documento electrónico. Por ahora tengámoslo como una de las características o una de las clases, no de las características, sino las clases de documento, pues que han surgido últimamente. Solo dejémoslo plasmado y después vamos a dedicar unos minuticos única y exclusivamente a hablar del documento electrónico. ¿Qué elementos, mis doctores, ojo, qué elementos tiene un documento? ¿Cuáles son los elementos del documento? Pues básicamente, mis doctores, los documentos tienen algunos elementos que les son propios al mismo acto, que es o como dirían los doctrinantes, que les son inherentes al documento. Básicamente, como elementos del documento, mis doctores, podemos consagrar los siguientes, son tres. El primer elemento del documento es la ideación o pensamiento. Ojo, ideación o pensamiento. Segundo elemento del documento, el contenido. Y tercer elemento del documento, el autor. Entonces son tres elementos del documento. Primero, ideación o pensamiento. Segundo,
el contenido y tercero, el autor. Esos son los tres grandes elementos de los documentos: ideación o pensamiento, contenido y autor. Vamos a tratar de definir cada uno de estos elementos del documento. Entonces, primero, ideación o pensamiento. ¿En qué consiste esto de la ideación o pensamiento como primer elemento del documento? Ideación o pensamiento. Pues básicamente, mis doctores, cuando hablamos de ideación o cuando hablamos de pensamiento, pues estamos haciendo alusión o estamos haciendo referencia o estamos hablando del querer del autor. ¿Qué es lo que quiere el autor? El autor de ese documento, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué pretende plasmar en el documento? ¿Cuál es su manifestación intelectual? ¿Cuál es la descripción que va a hacer ese autor? Si va a describir sujetos o si va a describir objetos. En el caso que hablemos de documentos que tienen alguna negociabilidad o documentos negociables, pues en esos documentos negociables se plasman expresiones de voluntad, se expresan acuerdos o se expresan las características o la definición o qué elementos tiene ese negocio. Pero básicamente, mis doctores, esa es la ideación o pensamiento. ¿Qué es lo que quieren los autores? Básicamente, ¿qué es lo que quieren plasmar en ese documento? Si es un cuadro, pues hablaremos de una manifestación de arte, pero es una manifestación intelectual porque viene o proviene del intelecto del artista, pero es una manifestación intelectual. Y estos documentos que en la mayoría de ocasiones se celebran para finiquitar negocios, pues podemos indicar que son documentos negociables. Y ahí plasman las partes cuál es su voluntad negocial, o qué es lo que cada uno se va a comprometer al efectuar ese determinado negocio. Esa es como la definición o la conceptualización de el primer elemento del documento, denominado la ideación o pensamiento. Asimismo, mis doctores, les indiqué que el segundo elemento del documento consiste en el contenido. Ojo, el contenido. Y del contenido podemos indicar que es ese hecho relatado o testimoniado. Es el hecho que relatan las partes que intervienen en el documento o que testimonian las partes que intervienen en el documento. Ese hecho que relatan o del cual están rindiendo testimonio, pues se puede expresar a través de muchas formas. Imágenes, símbolos, palabras, números, todas esas son las formas en las cuales se puede llegar a expresar esos hechos que están testimoniando o que están relatando las partes que intervienen en la creación del documento. Como elementos de prueba que se pueden llegar a determinar con un documento, pues básicamente existe un primer elemento que se denomina el elemento subjetivo. Y cuando hablamos del elemento subjetivo de un documento, mis doctores, estamos haciendo relación al autor o autores, porque también pueden participar varias personas en la creación de un documento. Básicamente, el elemento subjetivo de un documento es el autor o los autores del documento. Son estas personas que plasman su voluntad en ese documento.
también existe, mis doctores, el elemento objetivo. Y cuando hablamos del elemento objetivo del documento, pues básicamente es allá el físico, es el documento físico. Es ese documento que podemos palpar, salvo el documento electrónico. Entonces, cuando ya se encuentra físicamente ese documento, pues ese es el elemento objetivo. Cuando se produce un documento, mis doctores, cuando se va a producir un documento, básicamente en la producción de un documento pueden o se deben cumplir algunos requisitos. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Básicamente, mis doctores. Primero, la fecha. ¿En qué fecha se está creando o se está elaborando ese documento? ¿En qué lugar nace ese documento? Esto de los documentos declarativos, mis doctores, en los documentos en los cuales se plasman declaraciones de voluntad. Esto en los documentos declarativos, porque en los documentos representativos en muchos casos no sale ni la fecha ni el lugar, pero en los documentos declarativos sí. Entonces, aparte de la fecha y del lugar en donde nace el documento, también otro de los elementos objetivos es el contenido. Y el contenido es eso, la esencia del documento, mis doctores. Es la manifestación que obra en ese documento. En el caso de documentos declarativos es esa manifestación de voluntad, la cual tiene que ser clara. Y por último, la firma del documento. Y la firma es, pues, la expresión de la persona que está suscribiendo ese documento. Podemos indicar que una firma es un símbolo. Es un símbolo que es utilizado como medio para identificar a la persona que suscribe el documento. En relación, mis doctores, en relación a cómo se produce el documento, podemos hablar básicamente lo siguiente, mis doctores. En la mayoría, como les indiqué anteriormente, doctores, en la mayoría de ocasiones los documentos se producen extraprocesalmente. Entonces, en la mayoría surgen. Ustedes en su vida diaria y en su ejercicio laboral o personal han suscrito infinidad de documentos. Pero esos documentos en la mayoría de ocasiones no ingresan a un proceso como tal. Entonces son documentos primero privados, si ustedes no los extienden siendo funcionarios públicos y en ejercicio de sus funciones, pero extraprocesalmente. No ha surgido un conflicto, en la mayoría de ocasiones no surge un conflicto, no ha surgido un problema que implique incorporar ese documento a un proceso. No, la mayoría de las oportunidades o las ocasiones ustedes suscriben documentos privados y extraprocesales. También existen, mis doctores, unos documentos que tienen unos requisitos especiales. Unos documentos, esto sobre todo para los documentos públicos, esto atañe más que todo a los documentos públicos en los que se requieren unos requisitos muy especiales. Cuando un documento público, doctores, exija
unos requisitos especiales para que él nazca. Esos requisitos se denominan ad substantiam actus. Ad substantiam, como sustancia, pero con una M al final, substantiam actus, de actor, pero actus, ad substantiam actus. Entonces, mis doctores, cuando se habla de requisitos ad substantiam actus, son aquellos que debe cumplir obligatoriamente un documento público. ¿Para qué? Para que ese documento público nazca a la vida jurídica. Entonces, básicamente, mis doctores, esta es otra de las clases u otra de las características de los documentos. Con relación, mis doctores, a cómo se aporta un documento, cómo se incorpora un documento a un proceso o a una actuación judicial. En materia civil, doctores, ojo, en materia civil, porque en materia penal ya vamos también a destinar un tiempo específico para referirnos a los medios de prueba en materia penal. Por ahora, en materia civil. En materia civil, mis doctores, la presentación de documentos está regulada por algunas formalidades y algunas formalidades que tienen que ver con el tiempo, modo y lugar en que se presentan los documentos a los procesos. Hay básicamente, mis doctores, tres formas para llevar un documento a un proceso. Podemos consagrar como tres grandes formas de llevar un documento a un proceso. La primera forma, mis doctores, de llevar un documento a un proceso se denomina la presentación directa. ¿Y quién realiza la presentación directa? Pues la parte interesada en aportar ese documento a un proceso. Entonces, mis doctores, cuando las partes presenten los documentos al proceso directamente, y no solo los documentos, a veces los documentos vienen acompañados con anexos, pues hablamos de la presentación directa. Cuando la parte presenta la contestación de la demanda, pues hablamos de una presentación directa. Cuando las partes presenten excepciones en los procesos civiles, pues hablamos de presentación directa, que si ustedes conocían por ahí como las excepciones previas. Entonces, en ese consiste, mis doctores, la presentación directa. La segunda forma de incorporar un documento a un proceso se denomina mediante copias. ¿Y copias que pide quién? El juez. Entonces, en estos casos es el juez el que solicita una copia ¿a quién? A alguna de las partes. Y esa copia, mis doctores, puede ser la copia de un documento público o la copia de un documento privado. Entonces, el juez le solicita a las partes, ya aparte de esta voluntariedad de las partes de entregar directamente el documento en el proceso, si media, si antes de que las partes han presentado el documento existe una orden de un juez, el juez está solicitando algún documento mediante copia, pues cuando se lleve esa copia al proceso, pues es una de las formas de aportar el documento, se denomina mediante copia. En algunas ocasiones, mis doctores, las partes no tienen la posibilidad de aportar algunos documentos al proceso. ¿Por qué? Porque se requiere de orden de jueces. En esos casos, la parte, si bien es cierto, no puede aportar el documento, sí le puede indicar al juez
en qué oficina pública, sobre todo es en las oficinas públicas, en qué oficina pública se encuentra ese documento, para que el juez le ordene a esa oficina pública que le expida una copia de ese documento. Entonces, ojo, si ustedes, sobre todo en la mayoría de documentos públicos, no los pueden aportar, ¿por qué? Porque no se los entregan a todo mundo, sí le pueden informar al juez en dónde se encuentra ese documento. Y el juez simplemente emitirá esa orden. ¿Para qué? Para que le entreguen copia de ese documento. La doctrina lo consagra como esa otra forma de incorporación. Entonces, la primera es la presentación directa, la segunda copia, y la tercera, cuando la parte no la puede obtener, pero sí le indica al juez para que el juez ordene a la oficina correspondiente que le entreguen una copia de ese documento. También, doctores, con relación a la prueba documental, podemos indicar que cuando el juez realiza valoraciones o cuando el juez realiza apreciaciones al documento, ¿qué propósito o qué finalidad tiene que el juez le realice valoraciones o apreciaciones al documento? Pues básicamente consiste en que el juez le fija qué alcance tiene o qué efectos tiene ese documento. Pues para tal fin el juez tendrá que tener en cuenta qué es lo que se está plasmando en ese documento. También tendrá que verificar que ese documento cumpla con los requisitos de existencia y de validez del documento. Para que exista jurídicamente, ojo, no para que exista físicamente, sino para que exista jurídicamente un documento, se necesitan algunos requisitos. El primero de los requisitos que se necesita para la existencia jurídica de un documento es que se trate de una cosa o de un objeto con aptitud representativa. Y aparte de que se trate de una cosa o de un objeto con aptitud representativa, esto es que represente unos hechos, pues esa cosa o ese objeto tiene que ser formado mediante un acto en el cual participe un ser humano. No hace falta que se tenga solo la intención de preconstituir o de elaborar el documento. Se necesita es que ya se plasme, que exista esa actitud representativa. El documento, mis doctores, tiene que, como requisito también para la existencia jurídica, tiene que representar hechos, ojo, hechos. Y hechos entendidos como la expresión o la representación de un pensamiento, o la expresión o la representación de un deseo, de un acto de voluntad o de una narración. Son muchas las representaciones que se pueden plasmar en un documento. Un pensamiento, un deseo, un acto de voluntad, una narración. Pero tienen que ser hechos, o hechos humanos o hechos de la naturaleza. En ocasiones también, doctores, se expresan declaraciones de ciencias, opiniones,
en el caso de los dictámenes periciales. Acuérdense que los dictámenes periciales básicamente lo que plasman es opiniones de esa persona experta en la ciencia, el arte o el oficio. Otro de los requisitos, doctores, para que un documento nazca a la vida jurídica es que tenga una significación probatoria. Ojo, que tenga una significación probatoria. Que tenga significación probatoria. Existirán algunos documentos que no sirven para probar. ¿Por qué? Porque no tienen una significación probatoria, porque no tienen declaración de voluntad o no consisten en actos de voluntad o no consisten en narraciones. No se puede llegar a determinar o no se puede llegar a probar ningún hecho con ese documento. En lo que atañe, mis doctores, a los documentos públicos, existen algunos requisitos especiales. Esto solo para los documentos públicos. Entonces, solo para los documentos públicos, ojo, solo para los documentos públicos existen unos requisitos esenciales o unos requisitos especiales que exige la ley. Como primer requisito para que el documento público se tenga como tal es que en su creación haya participado un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tal como se señaló anteriormente. Ese instrumento público debe incluir la firma del servidor público. Ese es otro de los requisitos de validez del documento público. Con relación a la firma, mis doctores, no solo de los documentos públicos, sino también en ocasiones de los documentos privados, pues si se trata de documentos declarativos, no representativos, sino declarativos. Espérenme un momento, doctores, por favor. Listo, mis doctores. Entonces, con relación a la firma, estamos hablando con relación a la firma de los documentos, ya sean públicos o privados. Les decía que siempre y cuando se trate de documentos declarativos en los cuales se están indicando o se están plasmando manifestaciones de voluntad, la firma es indispensable. La firma puede llegar a influir en la autenticidad o en la legitimidad del documento. Pero nunca podremos afirmar, doctores, que a falta de la firma el documento inexiste. No. La firma podrá tener alguna importancia en lo que atañe a la autenticidad o a la legitimidad del documento. Pero la falta de la firma no implica que el documento no exista. Será más difícil, lógicamente, determinar la autenticidad o la legitimidad de un documento que no tenga firma. Es más difícil probar esa legitimidad o esa autenticidad, pero se puede hacer, pero nunca podremos llegar a afirmar que el hecho que
no se presente la firma en un documento implique que el documento no existe. En relación con la eficacia probatoria, esto es de lo que la Corte Suprema de Justicia denomina como poder suasorio, o para nosotros los mortales el poder de convicción, hasta dónde nos convence, bueno, o nos convence no, hasta dónde convence al juez un documento, lo que se denomina la eficacia probatoria, hasta dónde ese documento puede ser completamente eficaz para probar un determinado hecho, para que esa eficacia probatoria surta efectos para convencer a un juez, pues se necesita, además de todos estos requisitos que hemos mencionado anteriormente, se necesita que se cumplan otros requisitos. Ojo, ¿para qué? Para que ese documento convenza al juez de que efectivamente unos hechos se dieron. Se necesita algunos otros requisitos, como por ejemplo, que sobre ese documento, mis doctores, esté establecida o se presuma su autenticidad. Si en el documento se presume su autenticidad, pues es más fácil convencer al juez. ¿Por qué? Porque la misma ley lo está presumiendo como auténtico. No es lo mismo, mis doctores, ante el convencimiento del juez, no es lo mismo que se le presente un documento que no se presume auténtico a que se le presente un documento del cual se presuma su autenticidad. Es mucho más eficaz el documento del cual se presume su autenticidad, más que obvio. Volvemos y repetimos que, pues, con relación a los documentos públicos, sobre ellos se presume su autenticidad, y los documentos privados que, pues, indicamos hace un momento. ¿Qué pasa, mis doctores, cuando se trate de documentos otorgados en el exterior? De documentos de los cuales se tiene la certeza que nacieron, pero no nacieron en Colombia, sino nacieron en el exterior. Básicamente, mis doctores, con relación a los documentos que nacen en el exterior y que lógicamente esos documentos cumplan con esos requisitos de autenticidad, existe un tratado vigente en la OEA, esto es en la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué indica, mis doctores, ese tratado que se encuentra vigente para Colombia, de los estados, de la Organización de Estados Americanos? Indica, mis doctores, que en ese tratado, que cuando los documentos no tengan fines judiciales, hay que cumplir con ciertos requisitos de autenticidad. Eso indica el tratado. Cuando el documento no tenga fines exclusivamente judiciales, se necesitan cumplir algunos requisitos. ¿Para qué? Para darle autenticidad al documento. ¿Y cuáles son esos requisitos de autenticidad de esos documentos otorgados en el exterior? Pues básicamente, mis doctores, la constancia del cónsul o del embajador, pero más que en la mayoría de ocasiones es del cónsul, del país en donde se va a hacer valer ese documento.
Básicamente, mis doctores, el cónsul casi que realiza las mismas funciones de ¿quién? Del notario. Esto es alguno de los requisitos para la eficacia del documento cuando aquel nazca en el exterior, que sea casi que autenticado, podríamos decirle, por el cónsul. Entonces, primero requisito para la eficacia probatoria, que la ley presuma su autenticidad. Segundo, que en caso tal que el documento nazca en el exterior, pues la certificación o la constancia del funcionario consular de ese país. Otros requisitos, mis doctores, otro de los requisitos para la eficacia probatoria de un documento consiste en que no haya prueba legal en contra de ese documento. Que ese documento se tenga como sincero o se tenga como veraz. Otro de los requisitos es que el contenido del documento sea convincente. Ojo, que el contenido del documento sea convincente. Que el documento sirva para darle al juez el convencimiento sobre la existencia de unos hechos. ¿Cuáles hechos? Pues los hechos que se están debatiendo al interior del proceso. Otro de los requisitos es que el documento no se haya llevado al proceso, ojo, que no se haya llevado al proceso con violación de la reserva o con violación del secreto profesional. Otro de los requisitos para el convencimiento del juez, o esos requisitos que denominamos de la eficacia probatoria, es que en algunos casos se necesita que se use un papel especial en los casos, lógicamente, de los documentos públicos. Que tienen que tener algún timbre especial o algunos logos especiales o un papel o una clase de papel especial. Que se haya hecho también el requisito, mis doctores, para el convencimiento, que se haya hecho el registro público del documento si la ley lo exige. El registro de ese documento siempre y cuando la ley lo exige. Otro de los requisitos para la eficacia probatoria. Que esté completo el documento, sin alteraciones, sin mutilaciones, sin tachaduras que de pronto lleguen a alterar su contenido. Con relación a esos criterios que debe utilizar el juez para valorar los documentos, pues esos documentos privados que enunciamos anteriormente, doctores, que se presumen auténticos, tienen el mismo valor de un documento público. ¿Por qué? Porque ya indicamos que la ley consagra que algunos documentos privados se presumen como auténticos. Entonces, en ese caso, esos documentos privados auténticos tienen el mismo valor de los documentos públicos. Pero estos documentos de los cuales se presume su autenticidad deben tener una fecha cierta.
Entonces, doctores, como recapitulación o como repaso, básicamente, mis doctores, la prueba documental en materia civil se encuentra regulada en el artículo 243 del Código General del Proceso. Ojo, 243 del Código General del Proceso. Y como documento, mis doctores, podemos indicar que es toda cosa susceptible de ser percibida por los sentidos y que nos indica la existencia de un hecho o la exteriorización de un acto humano. Esto en el caso de los documentos representativos. Como ejemplos de documentos podemos indicar pues, los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, los mensajes de datos, todos los que nos leyeron allá, tanto en el Código General del Proceso como en el Código de Procedimiento Penal. Pero básicamente pues es todo objeto mueble que tenga un carácter representativo o declarativo. Por eso se incluyen allá las inscripciones en lápidas, en monumentos, en edificios similares. Los documentos pueden ser declarativos o pueden ser representativos. Ya indicamos en qué consiste la definición tanto de documentos declarativos como de documentos representativos. También pueden ser públicos o privados. Si el documento fue otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pues hablaremos de un documento público. Se me olvida decirles, en ocasiones también los particulares realizan funciones públicas transitoriamente. Sí, si es elaborado por un particular que está realizando una función pública transitoriamente, pues será un documento público. Cuando no participe un servidor público en ejercicio de sus cargos, pues será un documento privado. Vamos a buscar una sentencia de la Corte Constitucional, doctores, que nos va a servir para empezar a realizar archivos de jurisprudencias relativas a cada uno de los medios de prueba. Con relación al documento, doctores, nos vamos a remitir a la Corte Constitucional, a la sentencia C-356 de 2003. Ojo, sentencia C-356 de 2003. Diez minuticos de break, mientras cada uno buscamos esa sentencia C-356 de 2003. En 10 minuticos nos vemos. Bueno, doctores, les repito, Vale, doctor. sentencia Gracias, doctor, muy amable. C-6 de 2003. Bien, doctor, gracias.
Bueno, ¿quién desea indicarnos de qué habla con relación, lógicamente, a los documentos, de qué habla esa sentencia de la Corte Constitucional? Profe, ¿nos puede dar un momento más? Es que todavía no le hemos terminado. Listo, Antonio. Entonces, 3 minuticos más, ¿vale? Bueno, profe, gracias.
Listo, mis doctores. Entonces, que, pues no es que hagamos un análisis a profundidad a la sentencia. Después ya ustedes tendrán suficiente tiempo para entrar a desmenuzarla y a estudiarla en todos y cada uno de sus aspectos. Pero básicamente, mis doctores, ¿de qué nos habla esa sentencia? Con relación a los documentos, ojo. Doctor, Cuénteme. doctor, buenos días. Buenas, cuénteme. Básicamente la sentencia trata de que en el artículo 294 del Código Penal no se incorpora como prueba el documento electrónico. ¿Y qué nos habla de la definición de documentos? Entonces dice, el artículo 294 dice, básicamente, dice, para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Para tal efecto, dijo la Corte, dice que en el artículo 2 de la ley 527 de 99 ya se encuentra incorporada como prueba la documento electrónico. Y dice expresamente el artículo, dice, dice, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos e internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax, serán como medios de mecanismo de prueba. Entonces, en base en esa norma, la Corte declaró exequible el artículo 294 y le negó, o sea, salió favorable a la Corte Constitucional. Listo, gracias, Carlos. ¿Qué nos dice Diana Mendoza? Buenos días, doctor. Buenos días. Aspecto importante que toca la sentencia es que en principio los documentos estaban definidos por el código pues en esa época el Código de Procedimiento Civil como elementos físicos, pero dada el avance de la tecnología, vino la ley 527 acertadamente a definir lo que era el documento electrónico y no era cierto que la ley penal no lo tuviera como una clase de documento pues a tener en cuenta por la ley penal, ya que también el Consejo Superior de la Judicatura había hablado de la incorporación de también actuaciones digitales, dado el avance de la tecnología. Entonces había que hacer como algo así, como equiparar esas normas a lo que era la definición de documento en la ley penal. Gracias. Listo. Que vamos a dejar un temita planteado para mañana. Todavía no hemos salido de los documentos. Vamos a hablar y lo dejo planteado ¿para qué? Para que por favor me lo recuerden. Vamos a hablar de las copias, ojo, de esa especial forma de documento que se denominan las copias y todas las particularidades de las copias. Entonces mañana cuando les pregunte por favor qué tema vamos a ver, porque a veces se me cruzan los cables con el otro curso, vamos a ver las copias. Bueno, doctores. Sí, señor. Vale, entonces muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Copias, mañana empezamos con copias, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor. Bueno, gracias, doctor. Doctor. Doctor Nelson.
Doctor, Cuénteme. Sí, cuénteme. doctor, es que era para comentarle que es que ya me pasó con la clase de la mañana, que mi nombre no es Carlos Bernardo Torres, sino es Miguel Ángel Usama. Es que tuve un problema con el Perfecto. computador y me ¿No puede tocó corregir eso conectarme ahí, desde el doctor teléfono. Miguel? Por temas de la lista o pronto si estás tomando asistencia o algo así. Claro, no, listo, perfecto. Entonces aquí tomaré atenta nota. Muchas gracias. Vale, doctor, era para esa aclaración. Hasta luego.